Vamos a montarnos en una máquina del tiempo y vamos a viajar a 1959, un año clave para la historia mundial. Ahora veremos por qué. Vamos a fijarnos en dos hombres y dos islas. Por un lado tenemos a un joven guapo y barbudo llamado Fidel Castro, que entra triunfante en La Habana. Promete justicia social, soberanía y riqueza. En el otro lado del mundo, en el sudeste asiático, un abogado llamado Lee Kuan Yew se convierte en primer ministro de una pequeña isla pantanosa, sin recursos naturales y rodeada de enemigos: Singapur. Ambas islas, Cuba y Singapur, parten de un reinicio ese mismo año. Pero antes hay que dejar claro que Cuba en 1959 era mucho más rica que Singapur. Así es, La Habana era una metrópolis cosmopolita, mientras Singapur era un puerto colonial pobre y sucio. Y ahora volvamos a 2026. Han pasado más de 65 años. ¿Y cuál ha sido el camino de estos dos países? Pues Singapur es un modelo de éxito, ya que es una de las naciones más ricas de la Tierra. Su PIB per cápita supera los $90.000. Es un centro financiero mundial, limpio, seguro y tecnológico, aunque su sistema de gobierno se aproxima más al autoritarismo que a una democracia, pero sobre el papel es una democracia. Por el otro lado, Cuba es un país en ruinas. Su PIB per cápita real es difícil de calcular porque su moneda no vale casi nada. Pero los economistas independientes lo sitúan en la cola del mundo. En Cuba falta comida, falta luz y faltan medicinas. Cuba no es una democracia, es una dictadura de corte socialista. ¿Cómo es posible una diferencia tan brutal? La respuesta es corta: el modelo. Mientras Lee Kuan Yew apostó por el libre mercado, la meritocracia y la apertura al mundo, Fidel Castro apostó por el comunismo, la centralización y el estatismo. Vamos a destripar esto pieza por pieza. Para entender por qué no hay carne en Cuba, tienes que entender cómo funciona el comunismo en la práctica. Cuando Fidel Castro y Che Guevara tomaron el mando, decidieron que el Estado debía controlarlo todo. Expropiaron las empresas americanas, las españolas y finalmente hasta los pequeños negocios del cubano de a pie. Ernesto Che Guevara, por cierto, fue nombrado presidente del Banco Nacional, pese a no saber nada de economía. Volvamos con los dos países. En el índice de libertad económica que publica la Fundación Heritage, la diferencia entre Singapur y Cuba es abismal. Singapur está en el puesto número 1 mundial, es decir, es la economía más libre del planeta. Cuba, por el contrario, está en el puesto número 175, solo por delante de Corea del Norte. ¿Qué significa estar en el puesto 175? Que en Cuba es imposible hacerse rico trabajando. Si tú tienes una vaca, la vaca no es tuya, es del Estado. Si la vaca da leche, el precio lo pone el Estado. Si la matas para comer, vas a la cárcel. Resultado: nadie cría vacas. Adiós a la carne. Es una simplificación, sí, pero creo que se entiende perfectamente. El sistema cubano eliminó el incentivo. En Singapur, si inventas algo o trabajas duro, prosperas. En la Cuba comunista, si trabajas duro, ganas lo mismo que si no haces nada. Aquí entramos en terreno pantanoso. El gobierno cubano tiene una excusa perfecta para todos sus males. Esa excusa se llama el bloqueo. Hablemos claro. En 1962, Kennedy firmó un embargo comercial. Es cierto, Estados Unidos no comercia libremente con Cuba. Eso fastidia, claro que sí, pero hay matices importantes que te suelen ocultar. 1. No es un bloqueo naval. Cuba puede comerciar con México, España, China, Canadá, Brasil. De hecho, los hoteles de lujo en La Habana están llenos de productos europeos. 2. La comida y la medicina. Estados Unidos sí vende comida y medicinas a Cuba. De hecho, es de los mayores proveedores de pollo de la isla. Pero exige pago al contado, porque Cuba tiene fama de no pagar sus deudas.
El verdadero problema no es el embargo de Estados Unidos, el externo, sino el bloqueo interno. Imagina que eres un agricultor cubano y quieres vender tomates. Tienes dos bloqueos, el externo y el interno. Tienes un bloqueo externo en el que no puedes vender esos tomates a Miami, por ejemplo. Vale. Y un bloqueo interno donde el gobierno te dice qué plantar, te quita el 80% de la cosecha a un precio ridículo, no te deja importar tractores y te impide vender tus tomates directamente al supermercado. Durante los primeros 30 años, de 1960 a 1990, a Fidel el embargo le dio igual. ¿Por qué? Porque tenía a un sugar daddy. Ese sugar daddy se llamaba Unión Soviética. Mucha gente cree que el comunismo cubano funcionó al principio. Falso. Lo que funcionó fue el subsidio soviético. En la Guerra Fría, a la URSS le interesaba tener una base comunista en las narices de Estados Unidos. Así que llegaron a un trato. La URSS le compraba a Cuba el azúcar a precios ficticiamente altos, muy por encima del mercado, y le vendía petróleo a precios ficticiamente bajos. Cuba no producía riqueza, Cuba revendía petróleo ruso. Era una economía parásita. Se construyeron escuelas y hospitales, sí, pero no con dinero generado por la economía cubana, sino con el cheque de Moscú. Cuando el muro de Berlín cayó y la URSS colapsó en 1991, el grifo se cerró de golpe. Cuba entró en el llamado periodo especial. Fue una época de hambre literal. La gente comía cáscaras de plátano y gatos. Sí, gatos. Sin el papá soviético, el rey quedó desnudo. Fidel, que era un genio de la supervivencia política, encontró otro mecenas a principios de los 2000, un mecenas llamado Hugo Chávez. Venezuela empezó a enviar barcos de petróleo a cambio de médicos y servicios de inteligencia cubanos. Cuba volvió a respirar artificialmente. ¿Pero qué pasa en 2026? Ya sabes que Venezuela quebró su propia industria petrolera, ya no puede mantener a Cuba, y Rusia, metida en sus propias guerras, tampoco está para regalar nada. Resultado, la economía cubana está en caída libre, no hay quien la subvencione, y como nunca desarrollaron una industria productiva propia, no tienen de nada. Durante décadas los activistas te vendieron que, vale, que en Cuba no hay libertad, pero la sanidad es la mejor del mundo. Hoy, en 2026, ese mito se ha derrumbado. Los hospitales cubanos son escenarios de terror. No hay insumos básicos, ni antibióticos, ni hilo de sutura, ni anestesia. Los médicos, que son excelentes profesionales, por cierto, tienen que operar con la luz del móvil porque se va la electricidad. Además, el gobierno alquila a sus médicos a otros países para ganar divisas, dejando los hospitales de la isla vacíos de personal. La potencia médica no tiene aspirinas. La situación es apocalíptica. El gobierno, desesperado por conseguir moneda dura, dólares o euros, inventó las tiendas en MLC, moneda libremente convertible. El Estado te paga tu salario en pesos cubanos, que no valen nada, y el Estado te vende la comida y el jabón en dólares, que no tienes. Esto ha creado una sociedad de castas. Si tienes familia en Miami, que te manda remesas, comes. Pero si eres un ingeniero fiel a la revolución que no tiene familia fuera, te mueres de hambre. Habrás también oído hablar de los apagones. Y es que los apagones en la isla no son una excepción, son la norma. La red eléctrica, construida con tecnología soviética obsoleta y remendada con alambre, ha colapsado. Hay barrios que pasan 18 horas al día sin luz. Sin luz no hay agua, las bombas no funcionan, la comida se pudre en la nevera y el calor es insoportable. ¿Y qué hay del turismo? Bueno, el régimen apostó todo en su día al turismo, construyendo hoteles de lujo, hoteles que hoy están vacíos. Con la inestabilidad que sufre el país, los turistas prefieren irse a Punta Cana, en República Dominicana, o a Cancún,
Porque ¿quién quiere pagar $2000 para ir a un hotel donde se va la luz y no hay huevos en el desayuno? En Cuba no quieren vivir ni los propios cubanos. Desde que Castro llegó al poder, el éxodo cubano ha sido constante. Pero lo de los últimos años es algo más. Es un vaciamiento demográfico. Se estima que cerca de 3 millones de cubanos viven fuera. Para una isla de supuestamente 11 millones, aunque probablemente queden menos de 9 en realidad, es una barbaridad. Y no se van solo los disidentes políticos, se van los jóvenes, los ingenieros, los médicos, los deportistas. Se va el futuro. La revolución comunista se mantiene en pie gracias al dinero que envían los exiliados a sus familias. Es decir, se sostiene a duras penas por el capitalismo. Las remesas son el verdadero motor de la economía. El gobierno odia a los que se van, los llama gusanos, pero necesita desesperadamente sus dólares para importar comida. Y el azúcar. Cuba fue históricamente el azucarero del mundo. Sin embargo, hoy, en 2026, Cuba tiene que importar azúcar para consumo interno. El desastre de gestión ha sido tal que han desmantelado las centrales azucareras y la producción es inferior a la que tenían en el siglo XIX. Es como si Arabia Saudí tuviera que importar arena. La Cuba de 2026 no es un país, es una sala de espera. La gente espera una visa, espera una remesa, espera que llegue el barco con gasolina o espera un cambio de régimen que nunca llega. Díaz-Canel, el puesto a dedo, como le llaman muchos, y la cúpula militar controlan los hoteles y los negocios rentables a través de un conglomerado llamado Gaesa, mientras el pueblo hace colas de horas para comprar pan de mala calidad. El empobrecimiento de Cuba no es un accidente, ni culpa exclusiva de un embargo extranjero. Es el resultado de un modelo que penaliza la creación de riqueza. Como demostró Singapur, una isla sin recursos puede ser rica si libera el talento de su gente. Cuba, con tierra fértil, playas preciosas y gente talentosa, es pobre porque su sistema está diseñado para el control, no para la prosperidad. Y es que el precio de un cartón de huevos en el mercado negro de La Habana puede costar más que la pensión mensual completa de un jubilado que trabajó 40 años para el Estado. Esa es la triste realidad de la revolución. La situación es insostenible. Con Donald Trump y la caída definitiva del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a La Habana se le cortó el cordón umbilical. El padrino venezolano, que durante años regaló barriles de petróleo a cambio de inteligencia, ya no está, y la nueva administración en Caracas se vio obligada a cerrar el grifo. Trump ha ido a la yugular, la energía. Su administración lanzó una cacería implacable contra la llamada flota fantasma, buques que navegan con el GPS apagado para burlar sanciones. Al amenazar con congelar los activos de cualquier aseguradora o naviera que toque puerto cubano, los barcos petroleros han dejado de llegar a la isla. ¿Podrán sobrevivir los cubanos sin el petróleo venezolano? Hoy las termoeléctricas soviéticas de Cuba son chatarra fría sin combustible y el régimen de Díaz-Canel, aislado y a oscuras, enfrenta su peor pesadilla: intentar subsistir sin un mecenas extranjero, mientras Washington presiona y espera pacientemente el colapso final. No obstante, la dictadura cubana ha demostrado ser experta en reprimir y sobrevivir en la miseria. ¿Lo conseguirá esta vez? Libertad pa' mi Cuba, que se abra la ventana.